Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este su espacio de Conectado con el Cielo. Vamos a tener una palabra de oración para poder profundizar en el estudio de esta semana, por lo menos algunos aspectos que siento yo que tuvieron que haberse tocado y no se tocaron. Por lo demás, pues cada uno de ustedes se habrá alimentado personalmente con la lección, la han visto día a día en este canal y no voy a tocar quizás lo que ya se tocó, sino a profundizar en algunas cuestiones que la lección no tocó y estaban allí que son de vital importancia. Así que vamos a orar y vamos a profundizar en este emocionante estudio del libro de Hebreos. Padre, invocamos tu nombre en este momento para que puedas enviar a tu Espíritu, para que podamos comprender tu verdad a plenitud. Una lección con tantos puntos claves que nos invitan, Señor, a confiar más en ti, a redescubrir que el centro de este evangelio sigue siendo Jesucristo, a darnos cuenta de que la invitación que nos haces es a dejar el mundo del pecado y buscar la santidad. Y por otro lado, buscar la unidad en Cristo, tan importante para nosotros en este tiempo. Por favor, acompáñanos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado ya a la lección número 2 de este tercer trimestre del año 2023, que se titula El gran plan cristocéntrico de Dios. La cita básica la encontramos en Efesios 1:3, donde hay un par de palabras claves en este versículo 3 y en el 4, que es donde prácticamente voy a encerrar el estudio de esta semana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien, recordemos que el mensaje central de Efesios tiene dos premisas importantes. La primera, la relación que el nuevo creyente tiene en Cristo Jesús o debe tener en Cristo Jesús. Y la segunda, la unidad en Cristo. No solamente buscar la unidad con Cristo, sino que buscar la unidad entre todos aquellos creyentes que comparten la misma fe y el mismo sentimiento. Debido a esa nueva relación que existe entre el creyente con Cristo, el creyente está o se ve, no quisiera usar la palabra obligado, sino más bien en base a esa nueva relación con Cristo, el creyente está comprometido a, número 1, a ser de Cristo, como lo expresa el versículo 1 de Efesios capítulo 1. En segundo lugar, reconocer que ha sido elegido en Cristo. Ya vamos a analizar este asunto de aceptos en el amado, según Efesios 1:4. Y número 3, recibe la vida que solamente hay en Cristo. Sabemos que morimos por nuestros pecados y por lo tanto solamente en Cristo tenemos la vida que necesitamos para estar delante de su presencia eternamente. Y en cuarto lugar, todo creyente tiene acceso directamente a Dios única y exclusivamente a través de la fe en Cristo. Por eso la lección pasada mencionábamos que el centro de este libro de Efesios es Cristo, así como debe ocupar Él el centro de nuestra vida. Ok, analicemos el verso número 3 del capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debe ser bendito el Padre? ¿Por qué debe ser bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Bueno,
porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahí aparece siempre Cristo. Hemos sido bendecidos en Cristo y hemos sido escogidos, como vamos a verlo luego, desde antes de la fundación del mundo, por Cristo. Por lo tanto, esa bendición espiritual que recibimos de los lugares celestiales es en Cristo. Muy bien, dos cosas importantes, y habría una tercera en donde gravita la lección de esta semana. La primera es que a través de Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ojo a las partes que he puesto en mayúscula. En segundo lugar, esta bendición espiritual ocurrió en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Y la tercera parte sería esa unidad que debemos tener como iglesia en Cristo. Cristo sigue siendo el centro de nuestro accionar, de nuestro móvil dentro del cristianismo. Ahora, ¿qué significa el hecho de ser bendecidos en los lugares celestiales? Y en segundo lugar, ¿para qué hemos sido bendecidos en Cristo antes de la fundación del mundo? Entonces vamos a pasar a analizar esas dos preguntas. Bien, primero, ¿qué significa el hecho de ser bendecidos en los lugares celestiales? El término en griego que se utiliza es entois epouranioi, en lugares celestiales. Muy bien, ¿qué significa eso? Bueno, es la bendición espiritual que tiene su origen en el reino de los cielos. Y vimos mucha evidencia en la lección donde se nos plantea que se está haciendo referencia al cielo, al lugar donde Dios habita, al lugar donde están sus ángeles, y que de igual manera Satanás está tratando de violentar ese reino, que, bueno, está tratando de violentar tontamente, ¿no? Porque Dios es eterno y es mucho más poderoso que Él, pero el reino de las tinieblas está tratando de hacerse prevalecer frente a ese reino de Dios, a esos lugares celestiales. Entonces, esa bendición significa que es una bendición espiritual, no es una bendición material, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con posesiones, no tiene que ver con nada de la ambición de este mundo. Es una bendición espiritual que se origina en el cielo, inicia en el cielo, viene de parte del Padre y de parte de su Hijo, y se materializa exclusivamente para nosotros, únicamente por medio de el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es esa bendición espiritual tan especial para la humanidad? ¿En dónde están involucrados los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues bueno, Efesios 1, del 5 al 7 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, en base a esta cita bíblica, vamos a profundizar con respecto a cuál es la bendición espiritual tan especial que la humanidad ha recibido directamente de los lugares celestiales donde mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero citar la página 195 de Palabras de Vida del Gran Maestro, donde la mensajera del Señor dice lo siguiente: nosotros mismos debemos todo. ¿Cuánto debemos? Todo a la abundante gracia de Dios.
La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia a otros. Muy bien, ¿qué es lo que debemos compartir con otros? Bueno, la gracia de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esa abundante gracia de Dios es la bendición maravillosa que la humanidad recibió. ¿Por qué? Porque a través de ella, en el gran pacto de Dios con la humanidad, se ordenó o se delineó nuestra adopción como hijos del reino. Eso a través de el acto de redención que nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a realizar en favor del hombre al morir por nuestros pecados y pagando esa deuda, esa acta que nos era contraria, que señalaba nuestra pecaminosidad, clavándola en la cruz a través del derramamiento de su sangre. Review and Herald, el 18 de julio de 1899. Esto es precioso lo que vamos a leer. Dice ella: todos los que quieran pueden ver el misterio de la piedad, pero solo mediante una correcta comprensión de la misión y de la obra de Cristo queda dentro de nuestro alcance la posibilidad de ser completo en Él, o sea, en Cristo, acepto en el amado. Yo he sido aceptado en los lugares celestiales por Cristo, por el amado. Tú has sido aceptado en los lugares celestiales gracias a Cristo, aceptado en el amado. Su largo brazo humano abraza a la familia humana. Su brazo divino, vean, brazo humano, abraza a la familia humana. Su brazo divino se aferra del trono del infinito para que el hombre pueda tener el beneficio de ¿qué? El beneficio del sacrificio infinito hecho en su favor. Y a todos los que le reciben les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos aquellos que creen en su nombre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ahora, pero este asunto no es solo creer. El creer me lleva a la acción, porque también la misma palabra nos enseña que los demonios también creen. Ahora, ¿cuál es ese acto maravilloso? Ese acto que muestra, revela el más grande amor de Dios para la humanidad. Ese acto que demuestra que somos aceptos en el amado. ¿Qué fue lo que Cristo hizo para que Él sea el garante de nuestra aceptación delante de Dios? Bueno, su sacrificio infinito. Ese plan de redención que fue elaborado antes de la fundación del mundo. Por eso es que el apóstol en Efesios habla acerca de esa situación con respecto a nosotros, de que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Interesante. Y ya vamos a ver para qué hemos sido escogidos. Esto se va a poner muy bueno. Redención en griego es apulotrosis y significa rescatar, significa comprar de nuevo propiedades o esclavos, liberar cautividad física o redimir del pecado y la esclavitud espiritual. Este es el concepto que encontré en el comentario bíblico, en el diccionario bíblico adventista. Ahora, ese acto de redención de parte de Jesús, que entró a ser organizado y a ser analizado, a ser congruente, y tanto el Padre como el Hijo llegaron a la misma conclusión de que pues era lícito de que el Hijo viniese a la tierra a redimir al hombre, a rescatarlo, a comprarlo con su propia sangre, a libertarlo de la cautividad del pecado, a redimirlo del pecado y de su esclavitud espiritual al reino de las tinieblas. El autor de la lección en el día domingo, él dice: en resumen, la intención de Dios es que seamos salvos. Sí, pero no es un acto a la fuerza.
Esa es la intención de Dios, así como también la intención de Dios es que a través de su Hijo nos prepare un lugar, una morada en el reino de los cielos, para que donde Él está nosotros también estemos. Sí, pero ese es el deseo de Dios. Aquí viene la gran pregunta, ¿y es el deseo tuyo y el mío estar un día con la deidad por toda una eternidad? Y en este caso, ¿es el deseo tuyo y el mío que realmente seamos salvos? El autor muy inteligentemente nos plantea de que es la intención de Dios que seamos salvos, pero en contraposición a lo que un gran de esos evangelistas de mi país mencionaba, que la salvación no se pierde. Vean cómo plantea acá el autor esto: perdemos la salvación solo por nuestras propias decisiones pecaminosas. Aún en pecado, el Señor siempre tiene el deseo de querer salvarnos, pero caemos en pecado por nuestra propia decisión, y algún día perderemos nuestra salvación si no recapacitamos, pero será nuestra culpa. El deseo de Dios siempre ha sido en todo momento salvarnos. Bien, ¿para qué hemos sido bendecidos en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es esa bendición? Bueno, la bendición es ser aceptos en el amado, ser redimidos por Dios, ser salvados por Dios a través de esa bendición maravillosa y espiritual que fue Jesucristo. Ahora, pero ¿para qué hemos sido bendecidos? Y aquí pues yo espero derribar de una vez por todas la falsa teoría de aquellos que dicen que la generación sin pecado que verá Jesús no existe. Vamos a ver si es cierto. Aquellos que dicen que somos imperfectos, aquellos que dicen que nunca podremos librarnos del pecado en esta tierra. Esto ya lo hemos hablado, pero si ustedes se dan cuenta, ya lo habíamos hablado, pero la lección fundada en la palabra de Dios nos abre la puerta para volver a hablar de esto. ¿Por qué? Porque es un mensaje real para la humanidad. Cuidado con aquellos que te dicen que eres imperfecto y que nunca podrás librarte de tus errores ni del pecado en esta tierra. Vamos a ver si es cierto. ¿Para qué hemos sido bendecidos en Cristo antes de la fundación del mundo? Y Efesios 1:4 dice algo pero interesantísimo, y pensé que el autor iba a profundizar en esto y no lo hizo, así que yo lo voy a hacer. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Esto de la salvación fue un plan organizado con antelación a la creación del mundo. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, entonces hemos sido bendecidos en Cristo antes de la fundación del mundo para dos cosas. Número uno, para ser santos, y número dos, para ser personas sin mancha. Ahora, esto de ser santo y esto de no tener mancha significa sin pecado. Escuchaba a un predicador que muy inocentemente mencionaba al leer las características de Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando él habló de la perfección, dijo de que eso necesariamente no significa no tener pecado. Entonces, me pareció interesante porque es una gran mentira. ¿Cómo puedes decir tú que una vestimenta blanca está puramente blanca si todavía tiene una mancha? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo puedes hablar de perfección sin estar aislado y separado del pecado? Esto es lo que cree el mundo evangélico, esto es lo que cree el católico. Y lamentablemente esa falsa teoría ha comenzado a minar a grandes predicadores, a grandes pastores. Bueno, disculpen al agregarles el término grandes, aunque realmente no son grandes, pero gozan de algún prestigio, de alguna fama. Su grandeza se viene abajo
cuando comienzan a denigrar la palabra de Dios. Entonces, ser santo, ser sin mancha, ¿significa sin pecado? ¿O podemos ser santos y podemos ser sin mancha aún cometiendo pecados? Vamos a analizar por qué Dios exige la santidad. Muy bien, la palabra de Dios menciona en Deuteronomio 18:13. Ahí he puesto dos rocas porque vamos a poner los principios básicos de Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Si lo que estos predicadores adventistas, estos pastores modernos adventistas predican de que no se puede estar libre del pecado, no se puede dejar de pecar, esa generación sin pecado que verá Jesús no existe ni la apoya la Biblia, entonces, ¿por qué razón Dios me estaría pidiendo algo imposible para mí? Claro, ya sabemos que humanamente es imposible ser perfecto o santo por mis propios medios, pero ¿por qué Dios me pediría ser perfecto y me ofrece la ayuda de Jesús si a la larga yo no voy a poder separarme del pecado? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Mateo 5:48, el mismo Cristo lo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces parece ser que tanto el Padre como el Hijo nos están pidiendo algo imposible: ser perfectos, ser santos. Vean lo que dice Primera de Pedro 1:15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Ser santo es ser perfecto? Pues bueno, parece ser que sí, porque aquel que exige nuestra perfección nos la exige porque es perfecto, pero al mismo tiempo aquel que exige nuestra santidad también es santo. Y si Dios es perfecto, quiere decir que Dios es sin pecado. Si Dios es santo, es porque Él no tiene pecado. De tal manera, si Él exige mi perfección y mi santidad, lo exige de la misma manera, así como Él es sin pecado, yo también debo ser sin pecado. Romanos 6:19 dice: hablo como humano. Vean esto. Algunos comienzan a decir: hermano, usted dice esto entonces porque usted es santo, usted es perfecto, usted no comete pecado. No necesariamente. Mira lo que dice Pablo en Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Para santificación, presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. Muy bien, Pablo es consciente de nuestra debilidad humana y nos hace un gran recordatorio. Así como usted y yo, cuando andábamos en el mundo, nos rebuscábamos y hacíamos cualquier cosa para llegar a consumar el pecado y encontrar placer y satisfacer a los sentidos, pues de igual manera Él le hace un llamado al hombre nuevo, al hombre recreado, al hombre regenerado en Cristo, para que ahora ofrezca en santidad sus miembros para servir a la justicia. Qué clarito. El versículo 22 dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado. Oigan este principio. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿el qué? ¿El pecado? ¿Vivir una vida a medias? Un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. ¿Cuál es nuestro fruto? La santificación y como fin la vida eterna. Una y otra vez el mensaje de buscar la perfección, esa perfección y esa santidad que tienen que ver con una vida pura, libre de pecado, así como la vida de Cristo y la vida de su Padre.
1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Vuestra vida a medias? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Y la fornicación qué es? ¿Acaso no es pecado? Bueno, entonces si Dios tiene como voluntad para mí mi santificación, ¿sí? Debo dejar de fornicar. Entonces para ser santificado, para ser perfecto, debo dejar el pecado. Y si el apóstol Pablo está haciendo esa invitación, es para que yo deje de pecar aquí en la tierra. Interesante. 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Cómo es eso que puedes seguir siendo imperfecto después de que te has entregado a Cristo? Si seguimos pecando, si seguimos cometiendo errores, es porque todavía no hemos entendido para qué hemos sido llamados. Y por eso es que cada día debemos vencer el pecado. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de ese esfuerzo que debe hacerse. Entonces, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, ¿sí? Toma una decisión, o eres caliente o eres frío, pero tibio, mundano y cristiano, Dios te vomitará de su boca. Debes tomar una decisión. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una y otra vez la Biblia nos invita a ser santos, pero nosotros, dice 2 Tesalonicenses 12:13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Para qué te escogió? ¿Te escogió para ser salvo y para que te sigas revolcando en el pecado? No, te escogió para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermano, tú que me escuchas, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No te dejes engañar por aquellos que dicen que no puedes alcanzar la perfección ni la santidad aquí en la tierra. Debes estar firme y retener la doctrina que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios te invita a ser perfecto, recto, santo, apartado del pecado. Ahora, el proceso para hacerlo, eso es otra cosa, pero el llamado está allí, el principio está allí. Y al final, ¿cuál es la fundamentación principal de todo esto? Bueno, seguir la paz con todos y la santidad. Estamos comprometidos, estamos obligados a ser santos. No hay otro camino, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. No te dejes engañar por aquellos que te dicen, no te preocupes, puedes ir al estadio, puedes ir a una fiesta, puedes ir al cine y puedes dedicar tu corazón al Señor. No puedes estar mezclando lo mundano con lo eterno. Debes estar apartado completamente. ¿O acaso los utensilios, los vasos, los platos, las cucharas que se utilizaban en el santuario y con las que podían comer solo los sacerdotes, también el pueblo podía comer en ellas? No, eran santas, apartadas para un uso santo. De igual manera, tú debes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, porque ese es tu culto racional. Así que, si quieres ver al Señor, debes ser santo completamente. Tu espíritu, alma y cuerpo. Te comparto un texto que ya lo he compartido en otras ocasiones. No lo puse aquí porque era trillar el asunto, pero vale la pena mencionarlo. Primera Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es lo que debes santificar en mi vida? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo debo ser santo en mi espíritu, alma y cuerpo?
¿después de que venga Jesús o antes de que venga Jesús? De acuerdo a este texto, es antes de que Cristo venga. Es aquí donde debo planchar y lavar en la sangre del Cordero mi vestido de boda. Parece ser que se ha comenzado a desmoronar la falsa doctrina de esta gente que dice que no existe esa generación sin pecado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Señor habla de una mancha? Y no sé si le pusieron atención muy bien a Efesios, el capítulo número 1 y el versículo número 4. Muy interesante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Por qué el Señor nos habla de una mancha? ¿Qué significa esa mancha? Ok. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, ¿la mancha de tu qué? Oh, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Sí, porque la lejía aquí no sirve. El único detergente poderoso es la sangre de Cristo. Así que la santidad y la perfección significa no estar manchado de pecado. Así que la santidad y la perfección están vinculadas con estar libre de pecado. El que dice y enseña de que no se puede es porque no está dispuesto a dejar su pecado. Esa es la realidad. Y voy a mencionarte un ejemplo. Yo conozco hermanos de la iglesia que tienen años de estar en la iglesia y un día fueron borrachos. Pero desde que conocieron a Cristo, se esforzaron, se tomaron de Dios y hasta este día, desde que conocieron a Jesús, después de 40, 50 años, 60 años en el Evangelio, no volvieron a probar una gota de alcohol. ¿Se puede vencer el pecado, sí o no? ¿Tendrán otros defectos? Sí, pero con el que fueron encontrados ya no lo tienen. Este es un ejemplo de que se pueden vencer en Cristo las malas tendencias. Ahora, claro, el que todavía no quiere abandonar su pecado no va a poner sus ojos en estos hermanos que son ejemplares, sino que van a poner sus ojos en aquel anciano de iglesia, en aquel hermano de iglesia que fue rescatado de las garras del alcohol, estuvo cierto tiempo en la iglesia, pero luego volvió a caer en el problema. En ese sí se van a fijar. Y te van a enseñar de que eres imperfecto. ¿Acaso en Cristo no somos nuevas criaturas? ¿No somos recreados en nuevos hombres a través de la sangre preciosa de Cristo? ¿Por qué entonces hablar de imperfección si somos de Cristo? El que tiene la simiente de Dios dentro de sí, dice Primera de Juan, no puede pecar. ¿Quién es esa simiente? Cristo. Permíteme avanzar en lo siguiente. Maranata, página 222. Todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de ¿qué? De impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. ¿Es posible dejar de pecar en esta tierra? Claro que sí. Y ella lo está diciendo. Si tú cumples por fe los mandamientos de Dios, los 10, entonces alcanzarás el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. Qué triste que en cierta ocasión escuché a un pastor en una de nuestras iglesias decir que nadie guarda los mandamientos. Nadie, ni los guardará. Qué terrible. Porque si guardáramos los mandamientos tal y como Dios los pide, entonces no necesitaríamos de Jesús, decía él. ¿A quién vas a creerle? ¿Al humano o lo que el Señor escribió a través de su mensajera? Todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. La misma página 223 de esta preciosa matutina, mediante el plan de redención. Mira que hemos hablado de la redención en esta lección. Dios ha provisto medios para vencer cada rasgo pecaminoso. O sea, no solamente el Señor te libró del pecado, sino que te ha dado también algunas técnicas para vencer cada rasgo pecaminoso y resistir cada tentación
no importa cuán poderosa sea. Siempre lo he dicho, los que dicen que no podemos librarnos del pecado acá, están volviendo impotente a Jesús. Nos están dando a entender de que Jesús es poderoso para limpiarnos del pecado, pero no es poderoso para mantenernos sin caída. Bueno, lo están viendo, ¿no? La Biblia apoya que acá, en esta tierra donde debemos trabajar, nuestra perfección y nuestra santidad. La misma página. Si permanecéis bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel, haciendo fielmente su servicio, nunca tendréis que ceder a la tentación. Nunca. ¿Cuál es la clave? Permanecer bajo el estandarte ensangrentado de Jesús. Ahí está la clave. Nunca tendréis que ceder a la tentación, pues estará a vuestro lado aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y esa frase ya la saca de Judas 24. Y este pensamiento sale de Primera de Juan, el capítulo número 3, el versículo número 19, si no me equivoco, donde el apóstol habla de que el que tiene la simiente de Dios dentro de sí no puede pecar. Perdón, es el versículo número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si sigues pecando, si yo sigo pecando, no hemos sido nacidos de Dios. Nuestros pecados han dejado fuera al Señor de nuestro corazón. Y por eso el llamado de Apocalipsis 3:20 en el mensaje de la iglesia a la Odisea. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? Cristo. Y si la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Clarísimo. La misma página. No tenemos motivo para conservar nuestras tendencias pecaminosas. A medida que nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, se irán eliminando del carácter las tendencias al mal hereditarias y cultivadas, y nos iremos transformando en un poder viviente para el bien. Gradualmente, pero sí se puede. Al aprender constantemente del Maestro Divino, al participar diariamente de su naturaleza, cooperamos con Dios en vencer las tentaciones de Satanás. Dios y el hombre obran en común acuerdo a fin de que éste pueda ser uno en Cristo, así como Cristo es uno con Dios. Entonces, nos sentaremos juntamente con Cristo en los lugares celestiales y nuestra mente reposará en paz y seguridad en Jesús. Interesante. ¿Cuándo será el momento en que estaremos con Él en los lugares celestiales? Será hasta ese momento, hasta que seamos uno con el Padre, así como Cristo es uno con Dios, y dejemos de pecar y estemos listos para recibir a Jesús. Entonces estaremos en los lugares celestiales, no ahorita, no ahorita. Eso es lo que creen los evangélicos, que estamos en lugares celestiales ya. Cuidado con eso. Y la lección lo mencionaba, el autor mencionaba eso, que estábamos en lugares celestiales. Bueno, quizá podría ser un pensamiento semántico, ¿sí? Pero la realidad es que aún estamos aquí. Estaremos en esos lugares celestiales. No podemos estar hoy en la situación en la que estamos. Estaremos hasta que seamos uno con el Padre y dejemos de pecar. Esa es una realidad. Página 225 de Maranata. Con nuestras facultades limitadas hemos de ser tan santos en nuestra esfera como Dios es santo en la suya. Hasta donde alcance nuestra capacidad hemos de manifestar la verdad, el amor y la excelencia del carácter divino. Así como la cera recibe la impresión del sello, así el alma ha de recibir la impresión del Espíritu de Dios y ha de retener la imagen de Cristo. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es el sábado, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente sellador, ¿sí? El mango, el asunto donde se agarra para sellar son los mandamientos de Dios. Pero la marca que deja ese sello se le llama a toda la estructura y se le llama también a la marca. Esa marca que queda es el sábado.
Pero ¿quién es el que imprime el sello de Dios en el corazón del hombre? Es el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol habló de que somos sellados en el Espíritu, ¿sí? Somos sellados por Él, porque Él es el encargado de hacer esa obra de sellamiento. El sello de Dios nunca estará en la frente de un hombre y una mujer impuros. Hemos de crecer diariamente en belleza espiritual. ¿Cuándo? Diariamente. Fracasaremos con frecuencia en nuestro esfuerzo de imitar el modelo divino. Con frecuencia tendremos que prosternarnos para llorar a los pies de Jesús debido a nuestras faltas y errores, pero no hemos de desanimarnos, hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar otra vez con mayor firmeza de crecer a la semejanza de nuestro Señor. ¿Ves la lucha que hay que hacer? Esta misma matutina menciona que quedarán frustrados todos aquellos que creen que Dios es el único que tiene que ver con nuestra santificación y que no debemos hacer nada. Dice ella, quedarán frustrados. Hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar otra vez con mayor firmeza de crecer a la semejanza de nuestro Señor. Al desconfiar de nuestro propio poder, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y daremos alabanza al Señor, quien es la salud de nuestro rostro y nuestro Dios. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Tú estás escuchando un mensaje diferente de aún los mismos ministros nuestros, aún gente nuestra, hablar de que en esta tierra no podemos ser santos ni perfectos, o que la perfección y la santidad no quiere ver con estar libre de pecados. No entiendo ese razonamiento lógico, no lo entiendo. Estoy tratando este punto a la ligera, ¿sí? Hay mucho que hablar de él. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos viendo esto hoy? Vean lo que dice la página 229 de la Matutina Maranata. Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos, y el hecho de que hay en tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto. ¿Cuál? La santidad. Yo, sin lugar a equivocarme, podría decir que todos aquellos que te dicen que no es posible librarse aquí del pecado es porque ellos tienen pecados ocultos que no quieren dejar todavía. Mira lo que dice la sierva del Señor. Falsas teorías sobre la santificación aparecerán en estos tiempos. Y hay que tener cuidado. ¿Y dónde está el problema? Se apartaron del cumplimiento de la ley divina. ¿Qué estamos viendo hoy en la iglesia? Estamos viendo mucha música extraña, mucho carnaval, muchas luces, humo y cosas similares a lo que hacen los conciertos de rock y pop rock en el mundo. Nos estamos mezclando con cantantes que no tienen nuestra filosofía. En los campamentos de conquistadores se hacen espectáculos donde no se exalta a Dios, sino que se exalta al deseo, a la pasión y a lo que los jóvenes necesitan para mantenerlos dentro de la iglesia. ¡Qué terrible! Pónganse a planificar, señores. Se les paga para eso. Hagan su trabajo. Hagan su trabajo. El trabajo no es del laico, el trabajo es del ministro, que ha sido escogido para trabajar por los diferentes departamentos de la iglesia. Hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Les van a poner la musiquita que le ponen, les van a poner la musiquita que le ponen a la selección cuando pierden los partidos. Oigan, terrible eso, terrible. Muy bien. La doctrina de la santificación. Muy bien, ya hablamos de que hay falsas teorías hoy en día con respecto a la santificación. Y ella dice que esas teorías son falsas. Muy bien. Ahora, la doctrina de la santificación, dice ella en la página 229 de Maranata, la santificación verdadera es bíblica.
El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Tesalónica declara: esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación. Y ruega así: el mismo Dios de paz os santifique del todo. Y ella cita 1 Tesalonicenses 4:3 y 5:23. Y sigue diciendo: la Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se la puede alcanzar. El Salvador oró por sus discípulos: santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Y cita Juan 17:17. Maranata, página 229, dice que los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. Es decir, adquirir por la gracia de Dios, y ahí aparece la misma gracia que nos fue impartida antes de la fundación del mundo, en los lugares celestiales por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Y vuelve a aparecer la ley de Dios. Esto es lo que la Biblia llama santificación. El que, que por la gracia de Dios mi carácter se apegue, se alinee conforme a los principios de la ley de Dios. La ley de Dios es buena, justa y santa. Son las mismas características del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santos, buenos y perfectos. Así que ese es el concepto de santificación. Mi carácter apegado a los principios de la ley de Dios. Y en los principios de la ley de Dios se resume, se concentra la voluntad de Dios para mí. O sea, es lo mismo a decir, es imprimir el carácter de Cristo en mi vida. Esta obra no se puede realizar, dice ella, sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. Hermanos y hermanas, esta lección ha sido interesante. Y otro punto que me llama la atención es la predestinación. Y muchos creen que los que están predestinados a ser salvos, pues pueden hacer cualquier cosa, pero como ya están predestinados para ser salvos, entonces siempre se salvarán. Y los que han sido predestinados para perderse, pues se van a perder. Eso no es predestinación. La mensajera del Señor dice: el Padre dedica su amor a sus elegidos que viven en medio de los hombres. Ellos son el pueblo que Cristo ha redimido con el precio de su propia sangre, y cómo responden a la atracción de Cristo mediante la soberana misericordia de Dios, son elegidos para ser salvados como sus hijos obedientes. Sobre ellos se manifiesta la generosa gracia de Dios, el amor con que los ha amado. Todo el que quiera humillarse como un niñito, que quiera recibir y obedecer la palabra de Dios con la sencillez de un niño, estará entre los elegidos de Dios. O sea, debes trabajarlo, debes vivirlo, debes decidir entregarte a Dios. Ahora, ¿en qué consiste la predestinación de la que habla la Biblia en este caso? Bueno, Dios ha trazado el camino de la justicia, ¿sí? Todos los que lleguen a ese camino, anden por ese camino, estarán predestinados para salvación. Pero el camino es el que ha sido predestinado. Ahora, todo aquel que escuche, que abra su corazón, deje entrar a Jesús y entre a ese camino, encontrará salvación. No significa de que salvo siempre salvo. Esa es la predestinación de la que interpreta el mundo evangélico esta parte de Efesios, ¿sí? El camino de Dios ha sido predestinado para traer salvación. ¿Y quién es ese camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Así que los que crean en Cristo, entonces están predestinados para salvación. ¿Por qué? Porque Él es salvación. Los que no deseen hacerlo, pues bueno, habrán tomado su decisión. O los que un día abrazaron este evangelio, pero luego lo dejan y regresan al mundo, pues bueno, han decidido qué hacer por sus vidas. Hermanos y hermanas, hemos sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. La gracia divina de Dios a través de su Hijo amado nos permite ser aceptos delante de su presencia.
Él solo nos pide nuestra santificación, nuestra purificación, y será posible en la medida en que Jesús sea una realidad en nuestro carácter. Cuando eso ocurra, entonces la unidad que debe existir en el pueblo de Dios será una realidad. En este momento no estamos unidos. Si algunos decimos que sí podemos librarnos del pecado en esta tierra y hay otro sector que dice que no, no estamos unidos. Los que enseñamos que la ordenación de la mujer no es bíblica, hay otro grupo que dice que sí, no estamos unidos. Tremendo. Entonces, es hasta que comprendamos todo esto y decidamos que Cristo entre al corazón y decidamos que Él transforme nuestro carácter y nosotros trabajando en base a los lineamientos que Él nos pida, entonces todos tendremos el pensamiento de Jesús, todos tendremos su visión, todos tendremos su deseo por redimir y salvar al pecador. Que Dios te bendiga y que abra tu entendimiento para que puedas luchar con tanta fanfarronería y tanta mentira que ya los nuestros han comenzado a divulgar por todos los medios. Las profecías se están cumpliendo. ¿Quién se pondrá en pie y defenderá el honor de Dios? Pues bueno, ese es el desafío que te dejo en tu corazón. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.